El gobierno de EEU cambia en silencio la valoración de su deuda nacional y casi nadie lo sabe. Quizás sepa que el gobierno de EEU debe más de 38 billones de dólares de deuda nacional. Quizás sepa que esta gran deuda nacional es un problema. Quizás también haya oído que nuestros pagos de intereses sobre esta deuda son uno de nuestros gastos de más rápido crecimiento aquí en los Estados Unidos. Pero la parte que mucha gente no ha escuchado es cómo el gobierno de los Estados Unidos está pagando esta deuda y cómo eso está cambiando. Anteriormente, cuando el gobierno de los Estados Unidos gastaba dinero que no poseía, lo realizaba mediante la emisión de bonos del Tesoro. Un bono del Tesoro es un préstamo a largo plazo, usualmente de 30 años. Pero ahora vemos el cambio a préstamos más cortos, de un año, de un par de años, y la razón por la que es más preocupante es porque eso es esencialmente como un préstamo de tasa ajustable. Ahora, como el gobierno de EEUU hace préstamos más cortos en vez de más largos, el gobierno de los Estados Unidos ahora está más en riesgo de variaciones en las tasas de interés. Significa que si las tasas de interés suben, el gobierno de EEU podría ver un gran impacto en cuánto debe pagar de su deuda nacional. Si las tasas de interés bajan, podrían refinanciar a pagos menores. Ahora, ¿por qué es un problema? Porque si entramos en un periodo donde las tasas de interés suben, eso podría agravarse mucho para el gobierno de EEU. Así que permítanme explicarlo todo. El gobierno de los Estados Unidos tiene una fuente de ingresos fiscales de los contribuyentes y recaudan impuestos de muchas maneras diferentes. Trabajas, te pagan, pagas impuestos sobre la nómina. Impuestos incluyen FICA, Seguridad Social, Medicare y ganancias de capital. Si compra una acción y la vende con ganancia, debe pagar impuestos sobre eso. Hay impuestos sobre el patrimonio, hay impuestos corporativos, hay impuestos sobre las ventas, hay impuestos estatales y locales, hay impuestos sobre los cigarrillos, hay impuestos de peaje, hay muchos tipos diferentes de impuestos. Cuando el gobierno de los Estados Unidos recauda estos impuestos, procede a gastar ese dinero según lo considere apropiado para el país. Eso podría ser en forma de seguridad social, podría ser en forma de beneficios para veteranos, podría ser en forma de infraestructura, pero también es para pagar nuestra deuda. El gasto que crece más rápidamente aquí en los Estados Unidos corresponde a los pagos de intereses sobre nuestra deuda. En el año 2025, el segundo mayor gasto fue el pago de más de $1 billón únicamente en intereses. Ahora, para ponerlo en perspectiva, el gobierno de EEU recaudó unos 5 billones en impuestos y 1 billón fue directo a intereses, lo que significa que esencialmente por cada dólar que usted paga en impuestos, 20 centavos van directamente a pagar los intereses de la vieja deuda. Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. El gobierno de EEUU en el pasado emitía estos préstamos porque sigue gastando dinero que no tiene. Eso no cambia y no es mi punto. El gobierno de los Estados Unidos ha estado gastando dinero que no posee y seguirá gastando dinero que no tiene. Eso se denomina nuestro gasto por déficit. Cuando gastan dinero que no tienen, deben obtenerlo de algún lado, tienen que pedirlo prestado. Y al pedir prestado ese dinero, el gobierno de EEU emite un préstamo, una letra del tesoro. Esa letra es un préstamo al gobierno. Bueno, antes, el gobierno de EEUU emitía bonos del tesoro a largo plazo, generalmente a 30 años, y la razón de hacerlos a más largo plazo era que daban estabilidad, porque si emitían un bono del tesoro a 30 años al 5% de interés, el gobierno de los Estados Unidos sabía cuánto les costaría ese préstamo durante el transcurso de 30 años. El préstamo a 30 años no cambiaba con las tasas de interés. Cuando empiezan a emitir préstamos de un año, el gobierno no lo paga. De hecho, nuestra deuda nacional ha crecido cada año, lo que significa que deben continuar refinanciando esa deuda. Ahora, se puede ver cómo eso podría ser un poco más riesgoso. Porque cuando se sigue refinanciando la deuda, la esperanza es que los pagos de intereses vayan a bajar. Pensemos en el mercado inmobiliario. Si recuerdan lo que pasó durante el colapso de 2008, mucha gente estaba tomando ARMs, hipotecas de tasa ajustable. No entendían bien qué era, pero estas hipotecas de tasa ajustable eran buenas porque les permitían una hipoteca con interés más bajo los primeros años y luego su hipoteca se volvería a ajustar. La idea era que, cuando tocara reajustar la hipoteca, se podría simplemente refinanciar. Siempre y cuando el valor de su casa suba o se mantenga, y si las tasas hipotecarias bajan, podría ahorrar dinero en sus cuotas. Lo que pasó en el mercado inmobiliario fue, 1. Los precios no siguieron subiendo.
se estancaron y bajaron. 2. Los intereses subieron. Las tasas subieron. A medida que las tasas de interés subieron, ahora, lo primero que sucedió fue que los pagos pasaron de $500 al mes a $1,500 al mes, porque ahora debe pagar intereses tan altos sobre la misma deuda. Luego, a medida que el valor del activo cayó, el precio de la vivienda, la gente no pudo refinanciar y causó muchas ejecuciones hipotecarias, causó muchas bancarrotas. Bueno, el gobierno de EU hoy no enfrenta un problema de bancarrota. Lo que están haciendo ahora es que están emitiendo préstamos de menor plazo. Esta ha sido una tendencia que ha estado ocurriendo lentamente trimestre tras trimestre, y como están emitiendo cada vez más préstamos a corto plazo, lo que eso significa es que estamos haciendo cada vez más préstamos a tasa ajustable por parte del gobierno de los Estados Unidos. La expectativa es que si las tasas de interés descienden, tendremos la capacidad de renegociar estos préstamos a un tipo inferior, lo que resultará en cuotas más bajas a futuro. Pero hay un problema y una preocupación, que es, ¿qué pasa si las tasas de interés tienen que subir? Porque si la inflación se vuelve un problema y las tasas tienen que subir, eso haría que nuestra deuda fuera significativamente más cara, no solo porque estamos pidiendo prestados más dólares. Eso es un hecho. Sabemos que el gobierno va a seguir acumulando su deuda nacional. Esencialmente es un hecho, porque hemos visto que esto sucede año tras año tras año. Si el gobierno de los Estados Unidos posee estos préstamos de tasa ajustable, quizás se pregunte, bueno, ¿por qué tomarían esa decisión? Eso parece sumamente riesgoso. ¿Por qué no lo aseguraríamos a un plazo de 30 años? Esta es la razón. Cuando el gobierno emite un préstamo corto, obtienen una tasa de interés más baja hoy. Por ejemplo, números hipotéticos, pero usted capta la idea. Si el gobierno emite un préstamo a 3 meses, podrían obtener ese préstamo al 4,5% de interés, pero si hacen un préstamo a 30 años, ahora pagan 5% interés, quizás más. En lugar de pagar la tasa de interés más alta en un préstamo a 30 años que se fija por 30 años, estamos viendo más y más préstamos gubernamentales a las tasas de interés más cortas, los periodos más cortos a las tasas más bajas, y eso es lo que genera un mayor riesgo. Esto no se inició en el año 2025, realmente comenzó después de la pandemia. Pero ahora la preocupación es si seguimos así y entramos en un periodo donde las tasas deben subir, eso podría ser un problema, porque ya lo hemos visto antes. Especialmente si enfrentan más problemas de inflación. Después de que el presidente Richard Nixon quitara el dólar del patrón oro el 15 de agosto de 1971, el Banco de la Reserva Federal comenzó a imprimir enormes sumas de dinero. El gobierno tenía un gran déficit, nuestra deuda nacional se disparó y creó un auge económico. Inicialmente, pero luego la gente se dio cuenta de que mientras imprimíamos todo ese dinero, la economía estaba en auge, pero el valor del dólar está cayendo y la inflación alcanzó niveles récord, incluso más altos de lo que vimos reportado durante la era de la pandemia. Luego, para combatir esa inflación, a finales de los años 70, principios de los 80, el Banco de la Reserva Federal tuvo que ser agresivo para combatir la inflación y subieron las tasas de interés significativamente. Subieron las tasas de interés hasta el punto en que las hipotecas llegaron al 15%, 18%, a veces 19%. No es del 6%, sino del 18%. ¿Va a pasar eso hoy? Probablemente no hoy, pero si la inflación se vuelve un problema mayor, ya que el gobierno continúa gastando cada vez más dinero. Si llegamos a un punto en que eso suceda y necesitemos proteger el valor del dólar, la forma en que se protege el valor del dólar es combatiendo la inflación a través de tasas de interés más altas y reduciendo el dinero. Si eso sucede, podría subir las tasas de interés. Ahora, esto puede no pasar en 1 año o 2 años o incluso 5 años. Pero empecemos a pensarlo. Si la inflación se vuelve un problema, si hay alguna preocupación por el valor del dólar, podría forzar a un banco de la Reserva Federal, el Banco Central, a subir las tasas de interés de nuevo. Ahora, la historia no se repite exactamente, pero sí rima. Si eso pasara y las tasas subieran, ahora estamos en un punto donde el gobierno no tiene estos préstamos a largo plazo fijos, tienen más y más, porque cada año, de hecho, cada trimestre, aumentamos cuántos de estos bonos del tesoro a corto plazo tenemos. Y mientras siguen aumentando estos bonos a corto plazo, bueno, ahora eso nos pone en riesgo de estos shocks de tasas de interés, porque eso significaría que de repente la deuda que tenemos se vuelve mucho más cara.
Incluso si no aumentamos la cantidad de deuda, la deuda se vuelve más cara porque tienes que pagar una tasa de interés más alta por esa deuda. Piénsalo así. Tienes una casa de $500,000 con una hipoteca de $400,000. Ahora está al 4%. Si mañana el banco sube las tasas de su hipoteca al 6%, le costará mucho más dinero. Y esa es la preocupación. No sabemos si pasará o cuándo, pero es algo a lo que debe prestar atención, porque la razón por la que el gobierno hace esto ahora es porque ahorra dinero en intereses durante un tiempo en que los intereses son nuestro gasto que más crece. La razón por la que los intereses son nuestro gasto que más crece es porque seguimos gastando mucho dinero. Tenemos un enorme volumen de deuda nacional. Seguimos creciendo nuestra deuda nacional y las tasas son mucho más altas hoy que durante la era de la pandemia. Ahora, el presidente Trump espera que el Banco de la Reserva Federal recorte las tasas de interés una vez que el actual presidente, Jerome Powell, del Banco de la Reserva Federal sea sustituido. Se espera que este mes Kevin Warsh sustituya a quien desea reducir las tasas de interés. Pero las cosas pueden cambiar si la inflación sube. Quizás los aranceles provoquen que los precios de las cosas suban. Quizás el valor del dólar baje. Quizás algo suceda para crear un problema de inflación. Si eso sucede y empezamos a aumentar las tasas de interés, eso ahora tiene un efecto de doble golpe para el gobierno de EU. Porque significa, 1. Si el gobierno pide más dinero, debe pagar un interés más alto. Pero en segundo lugar, toda su deuda existente que se está refinanciando, esa debe reajustarse, ahora debe pagarse a una tasa de interés más alta porque también hay préstamos a plazos más cortos. ¿Qué significa esto para usted? Más razón para que entiendas la importancia de tener activos reales, no solo efectivo, pues a largo plazo pueden dañar el valor del dólar. Por eso quieres tener activos, acciones, bienes raíces, algo de oro, distintos activos, pero también invertir en tu educación de inversión para entender cómo puedes beneficiarte cuando estos cambios ocurren en la economía, porque pueden crear preocupaciones, pueden crear pánico, pero también crean oportunidad para el astuto financieramente. De nuevo, tengo una clase magistral gratuita de inversión donde te muestro cómo empezar como inversor y hallar oportunidades de inversión ocultas antes de que sean noticia. Te mostraré el marco exacto que mi firma y yo usamos para investigar inversiones antes de que sean noticia. Al registrarte en el máster, obtendrás acceso a los informes de mercado y recibirás gratuitamente mi boletín para inversores. Encuentra el enlace en la parte inferior de la descripción. Si el video te ha sido útil, te agradecería si lo compartes con un amigo, familiar o colega inversor para seguir difundiendo conocimientos en educación financiera. Y algunos de ustedes preguntaron, Jasprit, ¿por qué no grabas videos en la sala de la pizarra como antes? Tenemos construcción en la oficina. Y debido a esa construcción he estado moviendo mis cosas, así que he estado grabando videos desde mi sala de juntas, que es por eso que no has visto la pizarra en un tiempo. Pero no te preocupes, volverá pronto, así que me verás de vuelta en la sala de la pizarra pronto. Y con eso te veré en YouTube mañana. El oro y la plata han estado cayendo al ritmo más acelerado que hemos visto en más de 10 años. Y los precios de Bitcoin están recibiendo un fuerte golpe debido a las críticas del presidente Trump al Banco de la Reserva Federal. Así que aunque el presidente Trump ha estado exigiendo tasas de interés más bajas, el Banco de la Reserva Federal ha estado diciendo que no.